Bueno, en el gobierno del general Rodríguez se aprueban 3 universidades por decreto ley. Una de ellas fue la Universidad del Pacífico, Uninorte y tengo entendido que la Autónoma de Asunción. Y en 1996 se presentó también el proyecto de ley para la creación de la universidad llamada UPAP, Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, cuya presidente del Consejo de Administración de esa universidad, de la UPAP, ahí está un bello edificio, es la doctora Emma Paoli Viedma, o de Viedma, que está con nosotros y sabe mucho respecto a esto, y yo quiero que nos aclare cómo viene la mano, por qué se dejó estar todo este pululaje y por qué llegamos a esta instancia, digamos, de que se reparten como chicle los títulos a través de facultades médicas que no tienen por qué existir en cantidad, porque no tienen la calidad basamental, estas facultades de medicina, para operar y para brindar supuestamente títulos a gente que tiene que trabajar con vidas humanas. Ustedes saben lo que es eso. Hay que tener la conciencia. Por eso hablamos anteriormente sobre lo del juramento hipocrático y todas esas historias, porque si uno no es consciente, no es un pedazo de papel un título. Sí, es técnicamente un pedazo de papel, pero ¿qué representa ese pedazo de papel? Uno se quemó las pestañas para eso, para estudiar 6 años, después 3 años y otros 3 años más para especializarse, son más o menos 12 como mínimo. Y si uno fue a conciencia pasando por esos 12 años, ¿qué quiere decir? Que uno tiene la real conciencia de que quiere hacer un buen trabajo por el resto de su existencia y quiere ser considerado un buen médico, una buena médica, un buen especialista, una buena especialista, etcétera, etcétera, y que la llamen para tal o cual desafío médico o de cirugía X. Dentro del campo de la medicina estoy hablando, pero dentro del campo del humanismo académico hay un montón de intríngulis también e historias similares que hay que tener en cuenta. La doctora Emma Paoli de Viedma está con nosotros. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Bruno? Estoy muy halagada de estar en tu programa. Sé que vos estás muy interesado en todos estos temas candentes que tenemos en el país. Sí. Y quiero aclarar algunas cosas de tu Vamos por partes, sí. Vamos por partes. Sí. Si se acerca un poco más al micrófono, le voy a agradecer. Esto del general, o sea, el presidente Rodríguez en aquel momento, o sea, amén de las universidades ya existentes, la nacional y la católica, se empiezan a abrir otras. Sí, privadas. Privadas por decreto ley. Sí. ¿Es así? Así mismo, inclusive fueron extranjeros que vinieron a abrir. En el caso de la Universidad del Pacífico, del Perú. En el caso de la Uninorte de Argentina. Y también la Autónoma, eso no estoy muy bien, no sé si fue por decreto o por ley ya después, bueno, no por importa. el señor Martín. Pero nosotros fuimos prácticamente los primeros paraguayos que empezamos a trabajar en el área de la educación superior. Eso en 1996. 1996, pero el proyecto, por supuesto que mucho antes se tiene que aprobar con sus dictámenes correspondientes en el Consejo de Universidades. Porque esa época UPAP era un instituto. Un instituto técnico superior. Sí, perfecto. Y pasó a ser, a partir del 96, universidad. Por ley, creada por ley. Hoy tiene 50 carreras, tengo entendido. Tenemos varias, no llegamos a 50, pero
tenemos 5 decanatos, Sí. con diferentes carreras, algunas tienen más que otras. Bueno. Pero ¿cuál es el tema acá? El tema es que vemos, así como dije, que una sola universidad, esto salió hace 2 días en un titular grande, la Universidad Internacional Tres Fronteras, por ejemplo, entregó títulos a casi 700 médicos. Tres Fronteras. Bueno, yo quiero un poco situar la forma. Hay 2 situaciones reales. Una para los médicos paraguayos y otra para los médicos extranjeros. Ah, sí. Claro. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué se abrieron tantas facultades? ¿Por qué se abrieron? Sí. Porque realmente vinieron muchos interesados del Brasil en especial, pero no solamente a nuestro país, sino también fueron a Bolivia, Argentina, Perú, etcétera. Sí. Pero ellos, ¿cuál es el tema? Ellos no pueden venir a perder el tiempo, como suelo decir yo, de su única vida de 5, 6, 7 años para obtener el título. Así como decía, un cartón que no les sirve para nada. Porque ellos van al Brasil y tienen que pasar por 3 exámenes. Y fracasan en la mayoría de los casos. Bueno, si no están preparados, sí. Pero es la reválida famosa que se le dice, ¿no? Claro. Entonces, son parte práctica, parte teórica y también de idioma. Es decir, ellos aquí sí o sí tienen que aprender el español. Sí o sí. Y cosa que no hace. O no les guste. No aprenden porque yo participé hace muchos años en la entrega de títulos de una universidad más o menos ahí fronteriza, qué sé yo, donde la mayoría de esos alumnos eran oriundos de Brasil. Y se le entregaba el título y con toda la algarabía y qué sé yo. Y yo me hice la pregunta, ¿pero esta gente habla español o no habla español? Porque yo escuchaba solamente portugués ahí. ¿Y cómo uno va a aprender si no sabe ni siquiera el idioma del país al cual uno va para aprender algo, verdad? Por ejemplo, nosotros en nuestra currícula sí tenemos la materia de español, incluido guaraní. Claro, por supuesto, apretamos más en el español, pero no tanto en el guaraní. Pero los exámenes, todo debe estar escrito en español. Nosotros tenemos los documentos donde se prueba de que tienen que rendir en español. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, el portugués también es un idioma oficial del Mercosur. Es decir, los 3 idiomas, español, guaraní y portugués, es idioma oficial del Mercosur. Entonces, yo puedo estudiar en español o en portugués o en guaraní. Eso está establecido. Entonces, es un error un poco decir que solamente es necesario que sepan español. O sea, los brasileños que vienen acá, ¿y cómo se imparten esas clases? ¿Se imparten en español? En español. En español. ¿Y cómo si los otros no entienden o no aprenden? Entienden. Ellos aprenden. Por eso digo, una de las materias que nosotros ponemos en el 1º, 2º y 3er curso es el español. El español. Tienen que aprender gramática. No, yo me refiero fonética, a esa universidad ya fronteriza, ese tipo de cosas, ¿verdad? Todo eso tienen que aprender, a escribir, leer y entender. Entonces, eso sí es obligatorio. En nuestra institución eso es así. Sí, por supuesto. No sé si en las otras todas lo hacen, pero creo que todas están en ese ámbito. Pero, ¿qué pasa? El alumno que viene del Brasil vuelve al Brasil, no se queda a Paraguay. No se queda. ¿Por qué no se queda? No es porque no haya campo de trabajo, porque hay campo de trabajo. Al menos en el interior los médicos paraguayos no van. En el Chaco casi no hay médicos. No hay médicos. No hay. Y en muchísimos lugares, qué sé yo, te puedo citar Puerto Triunfo, Otaño, Mayor Otaño, montones de lugares no hay médicos. No hay médicos. Y menos especialistas. Puede haber un médico clínico general, pero no hay médico especialista. Qué bárbaro. Entonces, por eso que muchas veces andan la ambulancia de aquí para allá trayendo al centro Asunción o a Asunción. Inclusive te puedo decir, yo tuve un accidente en ruta y me tuvieron que traer a Asunción.
porque no había especialista en traumatología. Ah, sí. Bueno, Qué bárbaro. Eso son cosas así reales. En el 2023. Así mismo, reales. ¿Mm? Entonces, ¿que sobra todo médico en Paraguay? Mentira, no sobra. Inclusive hay estadísticas internacionales en donde por cada porcentaje de población tiene que haber también un porcentaje de médicos, que generalmente es una cifra sideral, pero 2,5 por cada 1 millón de habitantes. Bueno, pero eso para nosotros es sideral. Nosotros acá que somos, como dijimos, 6 millones de habitantes, evidentemente no tener médico especialista en muchos lugares es ¿por qué? Por 2 cosas. A ver, ¿cuáles son esas cosas? Los sanatorios, los hospitales no están equipados. Que eso yo le escuché al doctor Rodas que estaba diciendo y es cierto. No están equipados. No están Entonces, equipados. ¿por qué? ¿Por qué no están equipados? Son hospitales públicos. Porque realmente falta una inversión mucho mayor en la parte de equipamiento hospitalario. No solamente en creación de médicos, sino realmente la parte de equipamiento es muy básica en muchísimos hospitales. Cazapá, por ejemplo, casi no hay. No hay. Pilar. Yo conozco todo Pero eso. son grandes ciudades. Y son grandes ciudades. Se supone sí, que ya hace rato tenían que estar equipadas Ahí esas está, ciudades. ¿te das cuenta? A través de sus nosocomios. En Chaco sí que ni hablemos. Ni hablemos. Entonces, acá hay demasiadas ambigüedades. Es cierto, se crearon un montón de carreras de medicina, pero más que nada es para el Brasil, porque ellos son los que más necesitan médicos. Hay un programa en el Brasil que se llama Mais Médicos, y ellos están tomando médicos muchísimos para todo el territorio brasilero. En la zona, por ejemplo, norte, Roraima, Fortaleza, Marabá, esos lugares casi no hay médicos tampoco en el Brasil. Entonces buscan médicos, aunque sea clínicos generales, para que vayan allá y de a poco van especializándole. Bueno, y esos brasileros que pasan por acá, las aulas y los años por acá, después van allá y no son tampoco, ¿cómo que se llama? Evaluados como tales. Son evaluados. Sí, y si bueno, no pasan, pero no tienen pasan, que pues, seguir estudiando. fracasan. Y bueno, si fracasan, tienen que seguir estudiando. Porque muchas veces vos podés darle todas las técnicas y todos los mecanismos, pero si no lo basamental todo, pienso que es doctora Viedma, lo basamental es el idioma. Si no empiezan a aprender un idioma que no es el portugués, en el caso de los brasileños, ¿cómo ellos van a poder asumir lo que están ahí, lo que se les plantea educativamente? Pero inclusive yo te puedo decir que ellos tienen biblioteca virtual que acceden en portugués, entonces van comparando ellos mismos. Sí, o sea, de un idioma al otro. En su biblioteca virtual en portugués, que ellos acceden a su biblioteca virtual. Nosotros también en Paraguay tenemos biblioteca virtual, pero en español, en inglés, y no tenemos en portugués, pero tenemos en inglés y en español. Bueno, ¿y cómo está la situación genérica de esta cuestión? Porque acá dice, hay un titular que salió creo que hoy, dueños de universidades no pueden ser juez y parte en el CONES, afirman. Yo también me voy un poco más allá. Esta cuestión educativa, esta puja que estuvo hasta hace poco, pero sigue, porque están los intereses que eso no van a desaparecer, los intereses de un lado como aquellos del otro lado. La Unión Europea, que al parecer ganó la pulseada a través del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que manejar toda la educación primaria, media y terciaria de la República. Y bueno, es el órgano rector por la Constitución. Por Constitución. Tiene que manejar. ¿Y cómo es? Y esto de la Unión Europea, ¿cuál es la visión de la doctora Viedma respecto a esto? Yo realmente no indagué mucho en eso, porque es para el nivel medio y básico, que no tiene nada que ver con la superior. Mi campo más se remite a la parte de la educación superior. Sí, o sea que no querés... No indagué mucho en eso. Bueno, ¿y cómo está esto de la cuestión está del CONES? Dice juez y parte del CONES. El CONES, ANEAES,
¿Cómo bueno, ahí yo te funcionan puedo estas? explicar Sí. que está conformado con varios estamentos. Por ejemplo, la pública tiene 2 estamentos. O sea, 2 ¿Qué quiere decir instituciones eso? públicas. La Sí. Universidad de Asunción, que es pública, Sí. más una universidad pública, en este caso de Concepción, están representados por sus rectores. La universidad privada está solamente representada por un representante. Ustedes son universidad privada. Así mismo, somos el 80% de la matrícula de la educación superior. El 80%. Y estamos representados solo por un estamento Por privado. una persona. Claro, que es representante de todas las instituciones ¿Y privadas. cuántas instituciones privadas hay? De somos, tercera, ¿cómo se llama? prácticamente, creo que ya llegamos a 51 con la Universidad Jesuítica, que hace poco fue aprobada. Ah, sí, Sí. Universidad Jesuítica. Imagínate. 51 Y también universidades 51, privadas. Así mismo. ¿Mm? Y tenemos 36 institutos superiores. Ah, que eso es amén de muchas- eso. Que en muchas cosas hace lo mismo que nosotros. O sea, Dan son- título de abogado. O sea, 51 más 36. Sí, señor. ¿Y cuál es la diferencia entre un instituto y una universidad? Que el instituto es un área, es como una facultad de una universidad. Entonces, qué sé yo, ciencias empresariales, ciencias de la educación, ciencias de la salud, etcétera. Y dan carreras vinculadas con el área de la salud, menos de medicina y odontología, le dicen, no le dan permiso, pero le dan permiso para enfermería, kinesiología, fisioterapia, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente Hacen son lo también mismo. universidades. Claro, con un área. Y inclusive pueden dar posgrados. O sea que si sumamos la cantidad de institutos y las universidades, van más allá de 80, Así mismo, ¿Eh? 90. 90 más Casi. o menos. Entonces, y después tenemos los institutos de formación docente, que sí es un nivel terciario no universitario, pero que también da títulos de profesores de áreas, es decir, matemática, educación física. Pero todo etcétera. esto, ¿está bien o está mal? Bueno, yo lo único que digo que es el sol sale para todos. Sí, claro. Se suele La decir eso. competencia y la Competitividad. competitividad es tremenda. Es decir, sí o sí nosotros tenemos que ser cada día mejores para sobrevivir. ¿Hay mala fe en todo Caso esto? contrario, no seguimos viviendo. ¿Hay mala fe también entre Y, bambalinas, claro, digamos? evidentemente que siempre hay eso. Ah, Hay ¿sí? algunas instituciones que es lo que ahora está saliendo en toda la parte en el Ministerio de Educación, esos 1000 y pico de títulos falsos y otros títulos Increíble. falsos, etcétera. Entonces, fíjate, al final también, como hay tanta competitividad, algunos son leales y otros desleales. Claro, por supuesto. Bueno, apareció esa, creo que a comienzos del 2000 y algo, esa ley Marcos. ¿Qué, 2006. 2006. ¿Qué significó la ley Marcos a partir de ese momento? ¿Por qué se da a conocer? Y a partir de ahí, ¿qué arrojó la ley Marcos? Y ¿Si creó- arrojó algo positivo o no? ¿Cómo Y es? bueno, se crearon las montones de instituciones. Antes no se podía crear No, eso. nosotros éramos pocos, éramos 6 máximo. Entonces, en total 6. Y ahora Estaba son en esa época, cerca de 90 en general. Y bueno, y ahora te das idea. Entonces, evidentemente la situación es muy pesada para la que está o los que están al frente de las instituciones, ya sea o universidad o instituto Pero ¿cuál es superior. el beneficio de la famosa ley Marcos del 2006? ¿Qué arrojó como beneficio en calidad de formación, ¿verdad? En calidad formativa, yo estoy hablando, porque yo sé que es todo un negocio y un gran negocio, ¿verdad? Pero en calidad formativa, en decir, bueno, un médico paraguayo tiene esta formación y es buena la formación, y un médico puede ir a Francia, Alemania o lo que sea a desarrollar su talento porque está bien formado. Y acá no ocurre eso, ¿verdad? ¿Por qué crees que no ocurre? Y no ¿Vos sé. crees así? No sé. No sé si Pregunto. todas, pero yo puedo hablar por la mía. No, ya sé, por eso. Nosotros por tenemos eso. ya prácticamente 2 hospitales. Ah, Ya nuestras carreras de medicina, 3 ya están acreditadas prácticamente. Y 2 todavía no tienen la acreditación porque no tienen todavía egresado. Pero
Yo creo que todas estamos procurando ser cada día mejor por la misma competitividad. Entonces yo no puedo ofrecer cosas malas porque entonces me voy a quedar sin alumnos. Claro. Sí o sí. Aunque me vengan a pagar, pero aquel alumno, si se van al Brasil, no van a pasar. Pero aquel alumno entra por el título o entra por la sapiencia. ¿Cómo viene la mano? Y yo creo que las dos cosas están juntas, ¿eh? Deben estar juntas. Sí, ya sé, deben estar juntas. Porque es una carrera costosa. No vayas a pensar que es un súper gran negocio. Es una carrera costosísima. La aplicación, primero por el equipamiento, que tenés que tener un equipamiento muy, muy avanzado. De última generación, sí. Y inclusive ahora están los simuladores, que son prácticamente, simulan prácticamente un paciente con ciertas tipologías de enfermedades. Inclusive claro, en Europa y en los Estados Unidos ya no entran los médicos en los hospitales, así nomás. Entra solo el que ya se especializa. Es decir, así como decir, ya está llegando a los 12 años de estudio. Claro. Ese es el que puede entrar en los hospitales en los Estados Unidos. Los que están estudiando no pueden entrar. No pueden tocar a un paciente. Para eso están los simuladores. Muy bien, muy bien. Bueno, había una información ahí, Emanuel. ¿Cuál es la información? 75% de carreras universitarias. Se creó ese porcentaje bajo la ley Marcos. Y entre abril del 2006 y abril del 2010 hubo una eclosión de ofertas académicas de nivel superior. Se disparó la cantidad de universidades e institutos superiores, lo que decía acá la doctora Viedma. El 75% de las carreras en el país fueron creadas durante la ley Marcos, estima Derlis Noguera. Este señor es asesor jurídico del Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES. Bueno, o sea que a partir de ahí como que se abrió una gran compuerta. Pero ¿quién controla? Vuelvo a insistir, la calidad de la enseñanza, porque ahí viene a crearse. Eso es lo más importante. Primero se ha creado la Agencia de Evaluación, con la Ley 2072, en el año justamente 2003. Y a partir de eso, buscando, por supuesto, la calidad de la educación, que son las evaluaciones, primero la autoevaluación y las evaluaciones, ya sean diagnósticas o evaluaciones para acreditación. Y luego viene el CONES para volver a regular la situación de creación de instituciones y carreras, que es posterior a la ley de la evaluación o la ANEAE, que se le dice. Pero, ¿qué sucede? No coinciden en muchísimos, en muchísimas evaluaciones ambas instituciones. El CONES puede decir, muy bien, está linda tu carrera, muy linda. Pero, ¿qué pasa? La ANEAE dice, no, esta carrera está insuficiente. ¿Y quién tiene razón? Y bueno, ahí está. Tiene que haber una coherencia también entre ambas instituciones, CONES y ANEAE. ¿Pero son departamentos estancos o hay vasos comunicantes ahí? Y hay, pero muy, muy básico. No, es una cosa conjugada y unida. ¿Y cuál sería la sugerencia acá de la doctora Viedma? Se tienen que unir las evaluaciones y las resoluciones que se van sacando en ambas instituciones. La resolución del CONES dice una cosa, la resolución de la ANEAE dice otra cosa. ¿Y qué pasa con el Ministerio de Educación y Ciencias? Y ahí tiene que estar el Ministerio de Educación como órgano regulador y rector de la educación paraguaya. ¿Y eso se va a dar a partir de ahora? Eso estamos procurando que suceda. Entonces el viceministro, el señor Mora, está procurando llegar a ese estamento. O sea que usted está apoyando al doctor a Mora. Señor Mora, claro. Y también ¿tiene razón? al ¿cómo que se llama? Al ministro Ramírez. Bueno, el ministro Ramírez no sé si tiene todo este tipo de conocimiento, pero el señor Mora sí. Él está dirigiendo la parte de educación superior. Sí, claro. Yo creo que el señor Ramírez tiene demasiado cosas. Él fue la piedra angular de Becal y todo ese tipo de cosas. Sí. Tiene una amplia experiencia. Él entiende bien.
Bueno, acá dice, buen día Bruno, intente usted ir al Brasil o a Estados Unidos a estudiar medicina o cualquier carrera sin hablar perfectamente el portugués. Se debe suspender la apertura de universidades y carreras de medicina. Es un gran negociado donde están metidos los propios legisladores. Darío. Bueno, muchas gracias, Darío. ¿Algún otro mensaje respecto a esto o no? Bueno, allá dice algo, se recibió hace 2 años de la Facultad de Medicina, que dice, buenas Bruno, qué bueno el programa, me parece excelente la idea de la senadora Blanca Ovelar, esto lo manifestó el doctor Rodas, porque mi hija se recibió hace 2 años de la Facultad de Medicina y aún no está trabajando, necesitamos más espacios para los profesionales de blanco. Un saludo desde San Vicente, Asunción. Bueno, muchas gracias. Hay mucha audiencia, mucha gente que se manifiesta. ¿Y cuál sería, doctora Emma Paoli Viedma o de Viedma, la postura suya o de la universidad que representa respecto a toda esta problemática? ¿Cómo podemos ir mejorando, obviamente articulando para mejor todo esto y bueno, evaluando también las mejorías necesarias como para no caer otra vez en historias que puedan perjudicar el avance de la concepción médica en este caso y de la enseñanza formal y humanista y académica, porque tenemos que hacer bien las cosas, dar un paso certero. ¿No es así acaso? Bueno, justamente acá estando los dos Rodas, presidente del colegio de médicos. Médicos, sí. Entonces yo creo que ellos podrían poner unos exámenes, qué sé yo. Círculo Paraguayo de Médicos. Sí, pero pueden poner, es una colegiatura. Pueden poner unos exámenes evaluativos. Evaluando así a así la mismo, gente. Para otorgarle, digamos, no solamente el registro del título, sino también otorgarle el permiso para ejercer la medicina de acuerdo a sus conocimientos. Pueden hacer eso. Yo creo que eso va a calmar un poco la situación. Y se va a demostrar, así como ya está diciendo también la diputada Rocío Vallejo. ¿Qué está diciendo? Y está diciendo, pero no de medicina, está diciendo de derecho, de abogacía. ¿Qué está diciendo? Haciendo lo mismo. Hacer a través del colegio de abogados, hacer unos exámenes para dar y otorgar el permiso para ejercer la abogacía, por ejemplo. Entonces yo creo que es lo mismo. Para eso están los colegiados, para poder justamente, así como el colegio de contadores, el colegio de abogados, el colegio de médicos. Como una suerte de claro, tamices, ¿verdad? Así mismo. Tamices. Entonces, el que quiere su matrícula A, su matrícula B, su matrícula C. Entonces, que pase por un tamiz. Como un y tamiz, ese tamiz sería los exámenes hechos por el colegio respectivo. ¿Y por qué no se da eso? Y bueno, ¿O qué se espera para dar eso? No, me parece muy bien, más, excelente. ¿entendés? Si el señor Roda, que es presidente justamente del gremio de médicos, por ahí. Círculo Paraguayo de Médicos. El Círculo Paraguayo de Médicos. Imagínate, Bruno, con eso yo creo que muchas cosas se van a mejorar, solucionar y mejorar. Inclusive las instituciones se van a esforzar más cada día para que sus verdaderos alumnos, el que estudia realmente, sea cada día mejor. ¿Hay gente que no estudia? Y eso es todo un tema. ¿Ah, sí? En todas partes sucede eso, ¿no? ¿Y para qué la gente va pagando y perdiendo su tiempo, sus horas en las aulas? ¿Para qué no va vale eso? la pena, porque si tiene, en el caso de Brasil, y tiene que pasar por una evaluación, una reválida, unos exámenes, sí. Pierde el tiempo de su única vida, 6, 7 años. De su única vida. Claro, tenemos una sola vida. Claro, nosotros. por eso. Entonces yo no creo coherente ciertas cosas. Falta de conciencia. Hay que tomar una evaluación, como hace el Brasil. El Brasil, para darle y otorgarle el permiso para ejercer la medicina en el Brasil, le toma los exámenes. Igual, hagamos acá, igual. Bueno, doctora, muchísimas gracias. No sé, lo que quiera agregar, doctora, y bueno, yo, lo que quiera agregar. Sí, en el tema de crear más carreras de medicina,
como suelo decir siempre, yo no soy quien para juzgar a nadie. El sol sale para todos. Si hacemos bien las cosas, bueno, las cosas nos van mejor. Pero si hacemos mal, evidentemente, la daga nos cae sobre la cabeza. Esa daga. Sí, señor. Entonces, por eso, yo creo que aquí suspender puede ser positivo como puede ser negativo. A la parte esta de los 5 años. Exacto, de suspender 5 años. Creo que mañana se Pero hace eso. No sé si se va a aprobar, porque no sé, no puedo opinar mucho por eso. Porque es otro ámbito que yo no tengo ni vela en el entierro, como se dice. Sí. Bueno, pero en el caso, yo le decía al doctor Rodo también, creo que en el mundo de los escribanos y de los notarios también pasa eso. Sí. Que salen con título pero no pueden trabajar porque no hay numéricamente un lugar para ellos. No sé si me explico. Sí, pero tienen que pasar por un examen también. Ellos pasan por un examen. Sí, pero hay tanta cantidad de gente que se recibe que no pueden ejercer, porque ellos libremente no pueden ejercer. No es que pueden abrir una escribanía acá en la esquina, otra en la otra esquina. No es así, pues. Tienen que esperar turno. Está regulado, sí. Claro, está regulado. Entonces, ¿para qué tanta cantidad de escribanos en el aspecto de recibirse si no van a poder ejercer? Esa no va la pregunta. Correcto, así ¿verdad? es. Bueno, querida doctora, muchísimas gracias. Y la UPAP siempre adelante. Y estamos siempre procurando, cada día más. ¿Y qué falta para eso? Y siempre falta algo. Siempre ¿Por qué falta. no? Cada día tenemos que ir perfeccionando más. Al menos, como suelo Pero decir... ustedes no son los dueños, ustedes no son los dueños de la universidad. Ninguna universidad tiene dueño. ¿Ah, sí? Sí, señor. Las universidades son públicas de gestión privada. Públicas de gestión privada. ¿Y quiénes son los propietarios de la universidad? No, como propietarios o los que aportan son, digamos, los que gestionan, que en este caso seríamos nosotros. Sí. Pero la institución universitaria es pública de gestión privada. Sí, esa es la tipología que determina la Constitución. ¿Y la diferencia con la Universidad Nacional? Las públicas, todas somos nacionales. Sí. Públicas y privadas. ¿O la Universidad Católica? ¿Cómo es? Bueno, la católica es privada. ¿Y la nacional es pública? La Asunción es pública. Todas, como digo yo siempre, todas somos nacionales. Todas somos nacionales. Bueno, en términos musicales, antes había una ¿cómo se llama? Una puja, porque aquellos folcloristas que hacían una canción, eso nomás era música paraguaya, pero alguien que hacía una balada en Paraguay, por paraguayo, ya no era paraguaya. Bueno, en cambio, claro, por ejemplo, en esa terminología, o sea, la música folclórica nomás es música paraguaya. La música que no es folclórica, que no sea guaraní o polka, no es supuestamente, no sé qué música es, latina o lo que sea. Fíjate. Bueno, esos términos es más o menos así también en la jerga universitaria de ustedes. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias, doctora Emma Paoli Viedma.